El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un saludo de parte del pastor Martín Jiménez, de Centro Familiar para las Naciones, Mérida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el pan. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dio pan a su pueblo, le dio un pan físico, pero que tenía una verdad espiritual. Pero en medio de esa alimentación le dio instrucciones para cómo relacionarse con ese pan, cómo debía ser. Éxodo capítulo 6, versículo 4 y 5 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En el versículo 15 al 17 o hasta el 21 dice de la siguiente manera: Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Aquí vienen las instrucciones. Eso es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y herió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Es interesante que aunque Dios toma la iniciativa de dar este alimento, de dar este pan para sus hijos, pero esta alimentación necesitaba seguir unas indicaciones, había unas instrucciones que se tenían que hacer para comer este pan físico, que también usted y yo entendemos el día de hoy, que tiene un mensaje, una enseñanza y una verdad espiritual. Dios les mostró que Él es la fuente de su alimentación. Dios les mostró que su deseo es alimentar a sus hijos con su pan sobrenatural que viene del cielo. Dios les mostró cómo debía de comerse su pan para que les fuera de provecho. Dios les mostró cómo debían de administrar ese pan. Requería de su obediencia, de su fe para la caducidad o preservación de ese pan. Es interesante todas las cosas que están aquí que nos enseñan. Y al día de hoy, en Juan capítulo 6, 35, Jesús nos dice lo siguiente. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este versículo, en Juan 6:35, hay unas cosas muy importantes y muy interesantes para tu alimentación espiritual, mi alimentación espiritual. Hay unas cosas que el día de hoy vamos a hacer énfasis y vamos a mirar. Vemos una gran seguridad para el que sigue a Dios. Yo soy el pan de vida. Conocer a Jesús realmente te levanta, te reanima, te da una nueva razón para vivir. El no tener a Jesús nos deja vacíos. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos llena, nos alimenta, y ese alimento nos da la fuerza para continuar una vida llena de satisfacción. Si no nos alimentamos de Él, nada va a sustituir ese pan que va a calmar la inquietud. Quizás vamos a comer y no nos vamos a sentir satisfechos, vamos a tratar de ser felices ocupándonos en muchas cosas, pero no vamos a lograr nunca la felicidad. Necesitamos alimentarnos de Él. Yo soy el pan de vida. Jesús explica que el pan en el desierto de Éxodo era solo una provisión temporal que apunta a un verdadero pan, que es eterno, que viene del cielo y que está presente el día de hoy para ti y para mí. Jesús es nuestro pan. Yo soy el pan de vida. Número 2, una acción con grandes resultados para el que lo hace. El que viene a mí.
el Señor Jesús pone una condición para conseguir lo que el alma anhela, lo que tú deseas, ¿verdad? Lo que tu corazón desea ser saciado, necesita ir a un lugar. Ir a Él, buscar su consejo, buscar su palabra, buscar su presencia. Es el único camino, es la única verdad y es la vida. No debemos de cesar cada día en la búsqueda de nuestro Señor, en la alimentación de su palabra, porque esa nos da sabiduría, nos da consejo, nos da luz en nuestro diario andar, mantiene nuestro corazón centrados en su voluntad. Por eso Él nos dice, venid a mí. Debemos de buscar comer este pan, debemos de buscar creer que este pan es suficiente para nuestra vida. Es importante para Él que usted y yo le demostremos la diligencia, el empeño que aplicamos en buscar ese alimento para nutrir nuestro espíritu. Él está esperando verte, que tú tienes la iniciativa, que tú tienes el deseo de leer su palabra, de acercarte a Él, de tener comunión a Él. Hay una invitación para todos sus hijos. Hay una invitación para ti. Si tú estás escuchando por primera vez hoy la palabra, Dios te invita a acercarte a Él. Él quiere cuidar de tu espíritu, quiere cuidar de tu alma, quiere cuidar de tu cuerpo, quiere que tú tengas, una alimentación correcta en tu vida. Número 3, 2 grandes promesas. Nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Solo Jesús es capaz de saciar Jesús es capaz de saciar o calmar el hambre y la sed espiritual en una persona. Hoy mucha gente, como aquella mujer que estaba en aquel pozo, que iba a buscar físicamente, ciertamente iba a llenar, ¿verdad?, sus recipientes de esa agua física en aquel pozo, pero había una necesidad no solo externa en la vida de ella, había una necesidad interna. Ella necesitaba ser saciada internamente. Se describe que aquella mujer, cuando está en ese diálogo con el Señor Jesucristo, el Señor la lleva a un punto y le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella expresa que no tiene marido, y el Señor le dice, ciertamente, dices, estás correcta, tú no tienes marido, porque has tenido 1, has tenido 2, has tenido 3, has tenido 4. ¿Cuántas personas buscan saciar su hambre, saciar su sed a través, ya sea de un hombre, de una mujer, a través de cosas inmorales, a través de lo material, a través del intelectualismo, a través del poder, a través de la fama, a través de la mentira? Pero sabes una cosa, se volverá a tener hambre, y es por eso que hay una degradación en el corazón. Pero la persona que se alimenta de Dios, la persona que entiende que Jesús es el pan de vida, que necesita ir a Él, esa persona, el Señor le asegura, nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. El hambre y la sed de esa persona serán saciados. Si vamos a Jesucristo, tendremos esa situación de nuestro corazón de sentirnos saciados. Aquella mujer, cuando entendió, cuando captó que se trataba de una agua diferente a la que ella estaba entendiendo o buscando, entonces vino a su corazón revelación y vino entendimiento. Qué importante es por eso entender que esa agua que el Señor te ofrece y nos ofrece cada día es un agua que no nos hará tener sed de buscar en otro lugar. La buena nutrición espiritual. Es importante el que usted y yo podamos tener esa buena nutrición espiritual, que podamos alimentarnos correctamente del Señor, porque la buena nutrición espiritual debe comenzar desde temprano, debe ir en un ascenso, no debe ser en un descenso. Es triste que hay personas que comienzan en el Señor y empiezan a ir a todos los estudios, quieren que haya estudio toda la semana. Yo no sé si tú te acuerdas cuando conociste de Cristo, querías estar en la enseñanza en la mañana, querías estar en la enseñanza en la tarde, el discipulado, preguntabas si toda la semana no había estudio, querías aprender, querías conocer del Señor, estabas con hambre, estabas con sed, pero es lamentable que pasa el tiempo y después de eso empezamos a perder ese gusto, esa hambre por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice, como niños recién nacidos, busquen, dice esta versión, Dios habla hoy, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Proverbios 22:6 dice, dale buena educación al niño de hoy,
y el viejo de mañana jamás la abandonará. La alimentación, el hambre, la sed que necesita ser saciada en tu corazón debe comenzar temprano. Debe comenzar cada día, temprano cuando tú naces en el Señor y lo hiciste. Si lo has dejado de hacer, vuelve otra vez a esa alimentación, vuelve otra vez a ese escudriñar las Escrituras, vuélvese otra vez a ir a buscar a la iglesia, los días de reunión, los tiempos de enseñanza. Intégrate en una casa, intégrate a la vida de la iglesia, intégrate a los estudios, porque eso te hará ser una persona que nunca tendrás hambre y no tendrás sed jamás, porque has descubierto que la fuente que sacia tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se encuentra solamente en Él, en su palabra. Eso es importante. Cada discípulo del Señor se debe alimentar bien espiritualmente para convertirse en un hombre perfecto y maduro. Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los apartados, a los que fueron salvados por el Señor. Dice, para la obra del ministerio. Hay un crecimiento, hay un desarrollo para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que mantiene una alimentación espiritual nutritiva dejará de ser como un bebé indefenso, sabrá cuidarse y dejará de ser vulnerable ante cualquier peligro. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, de todo lo que sopla, de todo lo que sale de moda, de todo lo que escuchamos. Entonces hay personas que desgraciadamente, por no estar siendo alimentados de la manera correcta, en el lugar correcto, son movidos, son llevados por todo viento, por toda enseñanza de doctrina, dice la Biblia. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El discípulo de Dios, para crecer, debe desarrollar hambre por el alimento sólido y sano. Dios habla hoy, Hebreos 5:12 dice de la siguiente manera: al cabo de tiempo ustedes ya deberían de ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. No se permita también, amado, adoptar malos hábitos en su alimentación espiritual. El mayor engaño que Satanás utiliza consiste en convencer a la gente de que no necesita leer la Biblia, que no necesita adquirir conocimiento. Es irónico que la gente no se alimenta, no en ocasiones porque hay carencia de palabra, sino porque hay demasiada palabra, y como esta no es digerida en tiempo y forma, existe un empacho espiritual. No hay interés en escucharla y mucho menos en leerla, menos en obedecerla. El discípulo necesita alimentarse bien de la palabra para tener energía y poder espiritual. Un buen alimento espiritual fortalece para resistir la debilidad y las consecuencias de una infección espiritual, permítamelo decirlo así. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Muchas veces la comida espiritual que tomamos pudiera ser tóxica. Ten cuidado con enseñanzas infectadas, peligrosas, que pueden envenenar del mismo modo que si alguien se alimenta con una comida natural que está contaminada por gérmenes o toxinas. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No siempre es fácil distinguir los alimentos envenenados. La comida quizás parezca buena, aseguró un experto, y sin embargo pudiera contener bacterias patógenas. Es prudente examinar el origen de tu alimento. Publicaciones, movimientos, libros, enseñanzas que pudieran estar infectados por enseñanzas antibíblicas y filosofías huecas o humanas. Un hombre llamado Thomas Adams, un predicador del siglo XVII, dijo de la gente de su tiempo: han cavado
su fosa con los dientes. En otras palabras, lo que comieron los mató. Asegúrese de lo que comemos espiritualmente no nos mate, sino nos sea de bendición, nos edifique. Y por último, la única pequeña gran condición en tu alimentación es el que cree en mí. Necesitas creer en Jesús. Es tu punto de partida para todo, para tu buena alimentación cada día. Sabrás y creerás que para cada día de tu vida encontrarás un escrito está que te hará vencer en todas las áreas. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como un embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo en ese entonces. El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo al francés y le leyó, de su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y de Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando. Y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Por primera vez hoy la palabra, Dios te invita a acercarte a Él. Él quiere cuidar de tu espíritu, quiere cuidar de tu alma, quiere cuidar de tu cuerpo, quiere que tú tengas, una alimentación correcta en tu vida. Número 3, 2 grandes promesas. Nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Solo Jesús es capaz de saciar Jesús es capaz de saciar o calmar el hambre y la sed espiritual en una persona. Hoy mucha gente, como aquella mujer que estaba en aquel pozo, que iba a buscar físicamente, ciertamente iba a llenar, sus recipientes de esa agua física en aquel pozo, pero había una necesidad no solo externa en la vida de ella, había una necesidad interna. Ella necesitaba ser saciada internamente. Se describe que aquella mujer, cuando está en ese diálogo con el Señor Jesucristo, el Señor la lleva a un punto y le dice: ¿dónde está tu marido? Y ella expresa que no tiene marido, y el Señor le dice: ciertamente, dices, estás correcta, tú no tienes marido, porque has tenido 1, has tenido 2, has tenido 3, has tenido 4. ¿Cuántas personas buscan saciar su hambre, saciar su sed a través ya sea de un hombre, de
una mujer, a través de cosas inmorales, a través de lo material, a través del intelectualismo, a través del poder, a través de la fama, a través de la mentira. Pero sabes una cosa, se volverá a tener hambre, y es por eso que hay una degradación en el corazón. Pero la persona que se alimenta de Dios, la persona que entiende que Jesús es el pan de vida, que necesita ir a Él, esa persona, el Señor le asegura, nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. El hambre y la sed de esa persona serán saciados. Si vamos a Jesucristo, tendremos esa situación de nuestro corazón de sentirnos saciados. Aquella mujer, cuando entendió, cuando captó que se trataba de una agua diferente a la que ella estaba entendiendo o buscando, entonces vino a su corazón revelación y vino entendimiento. Qué importante es por eso entender que esa agua que el Señor te ofrece y nos ofrece cada día es un agua que no nos hará tener sed de buscar en otro lugar. La buena nutrición espiritual es importante, el que usted y yo podamos tener esa buena nutrición espiritual, que podamos alimentarnos correctamente del Señor, porque la buena nutrición espiritual debe comenzar desde temprano, debe ir en un ascenso, no debe ser en un descenso. Es triste que hay personas que comienzan en el Señor y empiezan a ir a todos los estudios, quieren que haya estudio toda la semana. Yo no sé si tú te acuerdas cuando conociste de Cristo, querías estar en la enseñanza en la mañana, querías estar en la enseñanza en la tarde, el discipulado, preguntabas si toda la semana no había estudio, querías aprender, querías conocer del Señor, estabas con hambre, estabas con sed, pero es lamentable que pasa el tiempo y después de eso empezamos a perder ese gusto, esa hambre por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice, como niños recién nacidos, busquen, dice esta versión, Dios habla hoy, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Proverbios 22:6 dice, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. La alimentación, el hambre, la sed que necesita ser saciada en tu corazón debe comenzar temprano. Debe de comenzar cada día, temprano cuando tú naces en el Señor y lo hiciste. Si lo has dejado de hacer, vuelve otra vez a esa alimentación, vuelve otra vez a ese escudriñar las Escrituras, vuelve otra vez a ir a buscar a la iglesia, los días de reunión, los tiempos de enseñanza. Intégrate en una casa, intégrate a la vida de la iglesia, intégrate a los estudios, porque eso te hará ser una persona que nunca tendrás hambre y no tendrás sed jamás, porque has descubierto que la fuente que sacia tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se encuentra solamente en Él, en su palabra. Eso es importante. Cada discípulo del Señor se debe alimentar bien espiritualmente para convertirse en un hombre perfecto y maduro. Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los apartados, a los que fueron salvados por el Señor. Dice, para la obra del ministerio. Hay un crecimiento, hay un desarrollo para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que mantiene una alimentación espiritual nutritiva dejará de ser como un bebé indefenso, sabrá cuidarse y dejará de ser vulnerable ante cualquier peligro. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, de todo lo que sopla, de todo lo que sale de moda, de todo lo que escuchamos. Entonces hay personas que desgraciadamente, por no estar siendo alimentados de la manera correcta, en el lugar correcto, son movidos, son llevados por todo viento, por toda enseñanza de doctrina, dice la Biblia, dice por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El discípulo de Dios, para crecer, debe desarrollar hambre por el alimento sólido y sano. Dios habla hoy, Hebreos 5:12 dice de la siguiente manera, al cabo de tiempo ustedes ya deberían de ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. No se permita también, amado, adoptar malos hábitos en su alimentación espiritual. El mayor engaño que Satanás utiliza
consiste en convencer a la gente de que no necesita leer la Biblia, que no necesita adquirir conocimiento. Es irónico que la gente no se alimenta, no en ocasiones porque hay carencia de palabra, sino porque hay demasiada palabra. Y como esta no es digerida en tiempo y forma, existe un empacho espiritual. No hay interés en escucharla y mucho menos en leerla, menos en obedecerla. El discípulo necesita alimentarse bien de la palabra para tener energía y poder espiritual. Un buen alimento espiritual fortalece para resistir la debilidad y las consecuencias de una infección espiritual, permítamelo decirlo así. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Muchas veces la comida espiritual que tomamos pudiera ser tóxica. Ten cuidado con enseñanzas infectadas, peligrosas, que pueden envenenar del mismo modo que si alguien se alimenta con una comida natural que está contaminada por gérmenes o toxinas. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No siempre es fácil distinguir los alimentos envenenados. La comida quizás parezca buena, aseguró un experto, y sin embargo pudiera contener bacterias patógenas. Es prudente examinar el origen de tu alimento. Publicaciones, movimientos, libros, enseñanzas que pudieran estar infectados por enseñanzas antibíblicas y filosofías huecas o humanas. Un hombre llamado Thomas Adams, un predicador del siglo XVII, dijo de la gente de su tiempo: han cavado su fosa con los dientes. En otras palabras, lo que comieron los mató. Asegúrese de lo que comemos espiritualmente no nos mate, sino nos sea de bendición, nos edifique. Y por último, la única pequeña gran condición en tu alimentación es el que cree en mí. Necesitas creer en Jesús. Es tu punto de partida para todo, para tu buena alimentación cada día. Sabrás y creerás que para cada día de tu vida encontrarás un escrito está que te hará vencer en todas las áreas. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como un embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo en ese entonces. El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo al francés y le leyó, de su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y de Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra.
Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando, y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los estudios, porque eso te hará ser una persona que nunca tendrás hambre y no tendrás sed jamás, porque has descubierto que la fuente que sacia tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se encuentra solamente en Él, en su palabra. Eso es importante. Cada discípulo del Señor se debe alimentar bien espiritualmente para convertirse en un hombre perfecto y maduro. Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los apartados, a los que fueron salvados por el Señor. Dice, para la obra del ministerio. Hay un crecimiento, hay un desarrollo para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que mantiene una alimentación espiritual nutritiva dejará de ser como un bebé indefenso, sabrá cuidarse y dejará de ser vulnerable ante cualquier peligro. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, de todo lo que sopla, de todo lo que sale de moda, de todo lo que escuchamos. Entonces hay personas que desgraciadamente, por no estar siendo alimentados de la manera correcta, en el lugar correcto, son movidos, son llevados por todo viento, por toda enseñanza de doctrina, dice la Biblia. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El discípulo de Dios, para crecer, debe desarrollar hambre por el alimento sólido y sano. Dios habla hoy. Hebreos 5:12 dice de la siguiente manera: al cabo de tiempo ustedes ya deberían de ser maestros, en cambio necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. No se permita también, amado, adoptar malos hábitos en su alimentación espiritual. El mayor engaño que Satanás utiliza consiste en convencer a la gente de que no necesita leer la Biblia, que no necesita adquirir conocimiento. Es irónico que la gente no se alimenta, no en ocasiones porque hay carencia de palabra, sino porque hay demasiada palabra, y como esta no es digerida en tiempo y forma, existe un empacho espiritual. No hay interés en escucharla y mucho menos en leerla, menos en obedecerla. El discípulo necesita alimentarse bien de la palabra para tener energía y poder espiritual. Un buen alimento espiritual fortalece para resistir la debilidad y las consecuencias de una infección espiritual, permítamelo decirlo así. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Muchas veces la comida espiritual que tomamos pudiera ser tóxica. Ten cuidado con enseñanzas infectadas, peligrosas, que pueden envenenar del mismo modo que si alguien se alimenta con una comida natural que está contaminada por gérmenes o toxinas. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No siempre es fácil distinguir los alimentos envenenados. La comida quizás parezca buena, aseguró un experto, y sin embargo pudiera contener bacterias patógenas. Es prudente examinar el origen de tu alimento. Publicaciones, movimientos,
libros, enseñanzas que pudieran estar infectadas por enseñanzas antibíblicas y filosofías huecas o humanas. Un hombre llamado Thomas Adams, un predicador del siglo XVII, dijo de la gente de su tiempo: han cavado su fosa con los dientes. En otras palabras, lo que comieron los mató. Asegúrese de lo que comemos espiritualmente no nos mate, sino nos sea de bendición, nos edifique. Y por último, la única pequeña gran condición en tu alimentación es el que cree en mí. Necesitas creer en Jesús. Es tu punto de partida para todo, para tu buena alimentación cada día. Sabrás y creerás que para cada día de tu vida encontrarás un escrito está que te hará vencer en todas las áreas. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como un embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo en ese entonces. El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo al francés y le leyó, de su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y de Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando. Y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sino porque hay demasiada palabra y como esta no es digerida en tiempo y forma, existe un empacho espiritual. No hay interés en escucharla y mucho menos en leerla, menos en obedecerla. El discípulo necesita alimentarse bien de la palabra para tener energía y poder espiritual. Un buen alimento espiritual fortalece para resistir la debilidad y las consecuencias de una infección espiritual, permítamelo decirlo así. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Muchas veces la comida espiritual que tomamos pudiera ser tóxica. Ten cuidado con enseñanzas infectadas, peligrosas, que pueden envenenar del mismo modo que si alguien se alimenta con una comida natural que está contaminada por gérmenes o toxinas. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No siempre es fácil distinguir los alimentos envenenados.
La comida quizás parezca buena, aseguró un experto, y sin embargo pudiera contener bacterias patógenas. Es prudente examinar el origen de tu alimento. Publicaciones, movimientos, libros, enseñanzas que pudieran estar infectados por enseñanzas antibíblicas y filosofías huecas o humanas. Un hombre llamado Thomas Adams, un predicador del siglo XVII, dijo de la gente de su tiempo: han cavado su fosa con los dientes. En otras palabras, lo que comieron los mató. Asegúrese de lo que comemos espiritualmente no nos mate, sino nos sea de bendición, nos edifique. Y por último, la única pequeña gran condición en tu alimentación es el que cree en mí. Necesitas creer en Jesús. Es tu punto de partida para todo, para tu buena alimentación cada día. Sabrás y creerás que para cada día de tu vida encontrarás un escrito está que te hará vencer en todas las áreas. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como un embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo en ese entonces. El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo al francés y le leyó, de su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y de Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando, y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un predicador del siglo XVII dijo de la gente de su tiempo: han cavado su fosa con los dientes. En otras palabras, lo que comieron los mató. Asegúrese de lo que comemos espiritualmente no nos mate, sino nos sea de bendición, nos edifique. Y por último, la única pequeña gran condición en tu alimentación es el que cree en mí. Necesitas creer en Jesús. Es tu punto de partida para todo, para tu buena alimentación cada día. Sabrás y creerás que para cada día de tu vida encontrarás un escrito está que te hará vencer en todas las áreas. El famoso inventor Benjamin Franklin fue enviado como un embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo en ese entonces.
El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió. Pronto le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo al francés y le leyó, de su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y de Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: Lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando, y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El señor Franklin tradujo al francés y le leyó, de su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y de Boaz. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo: Doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron. El presidente agregó: Doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió: Lo siento, no les puedo dar el derecho a publicar mi historia de amor. El presidente le preguntó: ¿por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo: en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando, y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Publicada.
Entonces dijo el presidente, ¿podemos saber dónde fue publicada? El señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso en la mesa y dijo, en esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando. Y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aliméntate del pan de vida. Este alimento está vigente el día de hoy. Búscalo, el que viene a mí. Acerquemos nuestro corazón a Dios y a su palabra. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por lo que has hablado, por lo que has enseñado. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando. Y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ayúdanos a alimentarnos de tu palabra, a vivir tu palabra. Bendigo a cada hijo tuyo que está escuchando. Y aquel que le cuesta leer, ayúdale. Y aquel que, Señor, está escudriñando, llévalo a más. Gracias, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A las familias.